Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Dice la palabra del Señor: guarda silencio ante Jehová, dice, y espera en Él. Vamos a leer esta iglesia. Vamos a pedir al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por tu palabra. Pedimos ahora que nos direcciones con tu Espíritu Santo, que toda palabra que salga de mi boca sea para honrarte, para alabarte, para darte la gloria, que pueda ser de edificación y de bendición para la vida de mis hermanos. Señor, te entrego, Señor, mi vida a tus pies, y pido que me sigas dirigiendo con tu Espíritu Santo para que todo lo que hable y diga sea para honrarte a ti, siempre a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Sabe que esta palabra la quiero empezar con una ilustración, la ilustración que encontré y que me gustó porque la quiero compartir con ustedes. Y esta prédica se llama El silencio de Dios. Y se cuenta que en una antigua leyenda, dice, en Noruega, que había un hombre llamado Jacob, ¿sí?, encargado de cuidar una ermita en la que había una cruz muy antigua, dice, en la que acudía la gente para orar con mucha devoción a Cristo. Un día el ermitaño, dice, se arrodilló ante la cruz y le dijo: Señor, quiero padecer por ti, déjame ocupar tu lugar, quiero reemplazarte en la cruz. El Señor abrió sus labios y habló, y sus palabras cayeron de lo alto susurrantes y amonestadoras. Y dice: amado hijo, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición. ¿Cuál, Señor?, preguntó Jacob. Dice: con la condición muy difícil. Dice: estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, le respondió el viejo ermitaño. Escucha, dice, lo que sucede, dice, y veas lo que veas, has de permanecer siempre en silencio. Entonces este hombre dijo: lo prometo, Señor, y se efectuó el cambio. Nadie advirtió el cambio, nadie reconoció al ermitaño colgado en la cruz, y el Señor ocupaba el puesto de Jacob. Dice, y por un largo tiempo se cumplió con su compromiso y a nadie le dijo nada. Pero un día llegó un rico que al irse luego, después de haber devorado, se olvidó su billetera. Jacob, dice, lo vio y callado permaneció en su cruz, en el lugar. 2 horas después vino un pobre, vio la billetera y se la quedó. También vio lo que había acontecido y no dijo nada. Luego vino otro joven y se postró delante de la cruz a pedir su bendición por el viaje muy largo que iba a emprender. En ese momento volvió el hombre rico a buscar su billetera y al no encontrarla pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se dirigió al joven, le dijo acusándolo: dame mi billetera que me has robado. El joven, sorprendido, le dijo: yo no he robado nada. Dice: no mientas, devuélvela enseguida. Le repitió este hombre tomando, dice: yo no he tomado ninguna billetera, afirmó el joven. El rico arremetió furiosamente contra él, pero en ese instante se escuchó una fuerte voz que le dijo: detente. El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. Jacob, dice, no pudo permanecer en silencio, gritó, defendió al joven e increpó al rico por la falsa acusación. El rico se quedó anonadado y salió de la ermita. El joven salió también apurado porque estaba a punto de perder su viaje. Cuando la ermita se quedó sola, Cristo se dirigió a su siervo y le dijo: baja de la cruz, no sirves para ocupar mi puesto. No has sabido guardar silencio, le dijo. Señor, le dijo Jacob, ¿cómo iba a permitir semejante injusticia? Cambiaron de nuevo al puesto, Jesús ocupó su lugar en la cruz de nuevo y el ermitaño se quedó de pie. El Señor le dijo hablando: ¿tú no sabías que al rico le convenía perder la bolsa de dinero, pues llevaba en ella el precio de la virginidad de una joven? El pobre, por el contrario, tenía una gran necesidad de ese dinero e hizo bien en llevárselo. Y en cuanto al muchacho, dice que iba a ser golpeado por sus heridas, le hubiese impedido de realizar ese viaje, que al final resultó desastroso. ¿Sí? Se hundió el barco donde el muchacho iba a viajar y perdió su vida. Muchas veces nos preguntamos por qué razones Dios no nos contesta. ¿Por qué se queda callado Dios? Muchos de nosotros quisiéramos que Él nos respondiera lo que deseamos oír. Dios no es así, Dios nos responde aún con el silencio.
debemos aprender a escuchar su divino silencio, sus palabras destinadas a convencernos de que Él sabe lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Cuántas veces nosotros oramos y buscamos al Señor y no recibimos respuesta, ¿no? Por lo general Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso y sabe que somos muy impacientes, ¿no? Yo me considero una persona impaciente. Aparte yo le pido cosas raras al Señor, ¿sí? Yo siempre le digo, Señor, hablame, pero hablame recontra claro porque soy medio bruto, ¿no? Entonces hablame muy claro que lo pueda entender yo y lo pueda entender cualquier niño, ¿no? El más chiquitito, ¿sí? Pero hay veces que el Señor no contesta, hay veces que estamos anhelando, estamos desesperados, buscando la respuesta de Dios y hay un silencio absoluto, ¿sí? Hemos aprendido con el tiempo, porque antes yo he escuchado a personas decir, a mí Dios no me escucha, o Dios para mí no está, porque a veces se confunde el silencio de Dios con la ausencia de Dios, ¿sí? Y sabemos que Dios nunca ha dejado de estar presente en nuestras vidas. Hay una promesa en su palabra que dice que Él estaría con nosotros todos los días, ¿sí? Que su Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días acompañándonos, ¿sí? Entonces, creyendo y sabiendo esa promesa, sabemos que a veces Dios hace silencio, pero Dios no dejó de estar, ¿sí? Dios siempre está presente. A veces en esos silencios está el Señor cuidándonos. Hace un tiempo atrás íbamos a viajar a Chile, teníamos que ir a visitar 6 iglesias, teníamos que predicar de 6 iglesias. ¿Sí? Pasó que sacó un pequeño desperfecto en el auto y casi me saltan las tapas de no sé qué. Bueno, todo el que sabe eso era imposible viajar. Entonces habíamos orado tiempo antes y el Señor no había contestado nada, no nos había dado ninguna palabra, pero nosotros nos estábamos mandando a Chile, para viajar por Chile. Imagínense subiendo por la cordillera con el auto y que de repente se te rompa el auto en medio de la cordillera. Primero que no había grúas para alcanzarnos hasta ese lugar, no iba a ser muy lindo estar en el borde de la cordillera con el auto roto, ¿sí? Entonces a veces Dios hace silencio porque sabe lo que está por ocurrir, ¿sí? Porque sabe que viene algo en su vida. Pero el tema es cómo tomamos ese silencio, ¿sí? Lo tomamos bien, lo recibimos bien de parte de Dios. Hay hermanos que todavía se siguen enojando. Y miren que son viejitos ya en el Señor, lo conocen hace rato, pero se siguen enojando con el Señor porque el Señor hace silencio. Ahora, en este silencio hemos aprendido muchas cosas, o por lo menos yo he aprendido bastantes cosas del Señor. Esta vez cuando vinimos al campamento aprendí a apreciar mucho más el silencio de Dios. No sé si era que estaban muy altos los parlantes, ¿sí? Pero fuera de broma, cuando llegué a este lugar, me vine a la iglesia completamente. Siempre vengo a adorar a este lugar, pongo música, escucho, adoro al Señor, oro. Pero dije, no, vengo a adorar y vengo a orar en silencio, ¿sí? Y en ese silencio Dios me ministró, ¿sí? Pero un silencio que no se veía nada. Hasta los muchachos del taller se quedaron mudos, no sé qué les pasó, ¿sí? Pero qué bueno es dejar trabajar a Dios en nuestra vida en ese silencio. El silencio de Dios trabaja áreas de nuestra vida que quizás no las habíamos desarrollado. El silencio y saber esperar, ¿sí? Son dos atributos que se transforman en virtudes, ¿sí? Hay una frasecita que dice: el silencio y saber esperar son dos atributos que se transforman en virtudes que solo los sabios pueden poner en práctica. El silencio y saber esperar. Qué cosa, ¿no? Para los que somos nerviosos como yo, qué cosa, ¿no? Eso de saber esperar. A ver, cuando dice, una hermana una vez me dijo, no le pida paciencia al Señor, porque el Señor te va a poner una prueba, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos enseñe a esperar, ¿sí? Que no son las cosas cuando nosotros queremos. Cuando nosotros éramos, que recién conocimos al Señor, y yo creo que acá hay varios testimonios de ustedes también, ¿sí? El Señor, el que hacía como el pajarito que le da a la mamá de comer en la boca, ¿no? Le pedíamos al Señor y enseguida teníamos una respuesta, ¿o no? O a mí solo me pasó, ¿no? Y cuando pasó el tiempo, ¿qué pasó? ¿El Señor le siguió dando de comer en la boca? No, le dijo, ahora tenés que orar y tenés que esperar, tenés que saber, porque si no, vamos a estar toda la vida con el pico abierto así, ¿sí? Para recibir nuestro alimento. Cuando nosotros tenemos que buscar nuestro alimento espiritual, cuando nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios, a buscar la solución y la respuesta
para lo que estamos orando. Y qué bueno saber que el Señor anhela nuestro crecimiento. Y dentro de ese proceso de crecimiento está ese silencio que Él anhela que tengamos. Porque miren, cuando están, yo lo veía a los jóvenes, tienen la capacidad de hablar todos juntos a la vez y se entienden. No sé cómo hacen para entenderse, ¿no? Hablan cruzado, uno le grita al otro, el otro le da un tema, y se cruzan así, y yo no cazaba una. En el medio estaba, claro, apenas cazo una y apenas escucho. Pero el Señor nos enseña a manejarnos, aprender en ese silencio y nos enseña la capacidad de poder esperar. La mayoría de los hombres que están casados saben lo que es la capacidad de poder esperar, ¿no? Cuando van a un shopping y entran las mujeres a hablar y nosotros afuera esperando. Dios está desarrollando nuestra capacidad de esperar y de soltar la tarjeta. Pero nada, es una broma, las hermanas se me van a ir. Pero vamos a esto en realidad, que son dos atributos que tenemos que aprender a desarrollar y formar en nuestra vida. ¿Sí? El silencio es una virtud que solamente lo podemos desarrollar con la ayuda del Señor. ¿Sí? El silencio es una virtud que solamente yendo a la presencia de Dios y buscándola a Él podemos desarrollar eso que es tan necesario para nuestras vidas. Apenas llegamos a Uruguay, compartimos al presidente de la Asamblea que teníamos un llamado para Colonia. ¿Sí? Cuando el pastor Roberto Mairena, que fue el que nos abrió la puerta para recibirnos en Uruguay, nos dijo: el Señor, el Espíritu Santo me habló y me dijo que ustedes tienen que ser los pastores en Pan de Nicolich. Entonces yo dije, ¿cómo es esto? Si el Señor nos llamó a Colonia y nosotros entonces fuimos a ver el lugar, y en ese lugar el Espíritu Santo nos dijo: obedezcan al pastor Roberto. ¿Sí? Entonces nos quedamos en ese lugar, pero siempre nuestro corazón estuvo aquí en Colonia. Pasó los 4 años, la iglesia se formó una iglesia preciosa, se armó de cero la iglesia, y llegó los 4 años y había una inquietud en mi corazón que ya está, cumplimos el ciclo en ese lugar. Por 4 años y un día aparece el presbítero por casa y me dice: vengo a hacerle una invitación para pastorear en Colonia. Y dije: ay, Señor, gloria a Dios. Y dice: se van a ir a Carmelo. Entonces digo, bueno, déjeme orar. Digo, nosotros no nos movimos nunca si no oramos primero. ¿Sí? Entonces oramos y nos pusimos en oración con Nancy. Nancy decía: negro, Colonia. Sí, pero es donde Dios nos había llamado. Y nos pusimos a orar. ¿Y sabe qué pasó? Hubo un silencio rotundo. ¿Sí? Mire que Dios siempre nos daba un versículo chiquito, un versículo grande. Venía un hermano, traía la palabra. Nadie. Silencio absoluto. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando hay silencio absoluto? ¿Nos movemos o nos quedamos en el lugar? ¿Qué hacemos? Nos quedamos en el lugar. Si no hay dirección del Espíritu Santo, no hay silencio de Dios, nos quedamos en el lugar hasta recibir una palabra de parte de Dios. El Señor trabajó en nuestra vida sobre el silencio, porque nosotros por un lado queríamos venir porque era Colonia, pero por otro lado no queríamos venir si no había una directiva de Dios. ¿Sí? Si nosotros no tenemos directiva de Dios, no se mueva, le pido por favor. Si Dios no le da una palabra clara, absoluta, dígale como le digo yo al Señor: bien, yo soy medio bruto, Señor, hablame clarito. ¿Sí? Si no hay una palabra clara para su vida, no se mueva. No sea cosa que todavía por el apuro o por no saber esperar esté metiendo la pata. ¿Sí? Bueno, esperamos, oramos, Señor, 3, 4 días seguidos uno atrás del otro. Señor, dame una palabra, algo que diga que no te muevas, algo que quedarte quieto en el lugar. Nada de nada. A los 5 días dice, quería invitarlos, dice, a que vayan a ver y que conozcan un poquito por Tarariras. Y yo dije: Señor, gloria a Dios, ¿no? Pero tampoco me iba a mover sin haber confirmación de Dios. Entonces durante 3 días seguidos dije: Señor, dame 3 palabras durante los 3 días que me confirme la situación de Tarariras, cuándo tenemos que ir, en qué momento tenemos que ir. ¿Sí? Y ahí el Señor empezó a hablar. Entonces dije: bueno, gloria a Dios, es la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero antes tuve que trabajar esa etapa de mi vida que no me gustaba, como no nos gusta mucho, porque en esa etapa estaba también trabajando sobre la espera. Y nosotros que venimos de Buenos Aires, donde todo es ya,
donde usted se baja del tren, se baja del ómnibus y se mete en el subte, y del subte aparece en el centro de la ciudad, es todo automático, todo rápido, usted pasa así por el molinete con su tarjetita, no tiene que hablar con nadie, donde todo es rápido, las comidas son rápidas, donde todo es rápido. Aprendimos a perder la virtud de esperar, ¿sí? Éramos varias personas que corríamos delante para pasar antes que el tren, ¿no? Para llegar 5 minutos antes de nuestra casa. Miren la estupidez, cómo estábamos, ¿no? Y a veces perdemos esas cosas de saber esperar, de disfrutar. Acá en este lugar he aprendido a caminar por el campo y a orar en el campo. ¿Sabes lo que me gusta del campo? Que no hay el ruido de la moto, que no hay el ruido de los autos, que no está la metalúrgica esta trabajando todo el día, y puedo escuchar los ruidos que produce el Señor a través de la naturaleza. ¿Sí? En el silencio podemos escuchar, podemos desarrollar una mejor comunión con Dios, una intimidad con Dios, ¿sí? Porque ahí nada te distrae, ¿sí? En ese momento, el mejor momento, yo admiro la gente que tiene la capacidad de levantarse 3, 4 de la mañana a orar, ¿sí? Porque en ese momento no está la gente laburando, no hay nada que te distraiga, ¿no? Y hay un silencio especial. Yo quiero invitarlo a que en este tiempo podamos pedirle al Señor. Este versículo dice: guarda silencio ante Jehová, dice, y espera en Él, ¿sí? Y el Señor, como hijos suyos que somos, Dios es un Dios que habla cuando tiene que hablar, ¿sí? Cuida nuestras vidas, pero también calla cuando se tiene que callar. Y en ese momento tenemos que saber que Dios tiene algo, que Dios no ha desaparecido, que Dios sigue activo, que Dios sigue siendo soberano, ¿sí? Pero nosotros tenemos que aprender a esperar. Hay un salmo precioso que todos conocen, ¿sí? Que dice: pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí, ¿sí? El salmista escribió: pacientemente esperé a Jehová, ¿se acuerdan? Y Él se inclinó hacia mí. Pero no es que estaba desesperado buscando, estaba con paciencia, sabiendo que el Señor tiene sus tiempos, ¿sí? No porque Dios esté saturado de necesidades y no pueda cumplir todo. ¿Nunca pasó eso por su cabeza? ¿Lo mío no es importante? ¿Sí? Dios tiene cosas más importantes para pensar y para actuar, que por eso no me escuchan. Bueno, te voy a decir algo. Dios tiene capacidad para estar en todos lados a la vez y tiene la capacidad para escucharte, ¿sí? Porque sigue siendo tu papá. Él sigue siendo soberano. A Dios no se le escapa nada, ¿sí? Y si hay silencio, dale la gloria a Dios. Si estás haciendo las cosas bien y el Señor está pasando por un momento de silencio o por un desierto, acordate que ahí en el desierto es donde Dios te fortalece, es donde Dios te va a levantar, es donde Dios va a desarrollar mejor tu oído, porque ahí en esos momentos de silencio no le pasan. Mire, una vez estaba en Juan Lacase, yo acostumbrado a vivir en plena ciudad de Belgrano, allá en Belgrano, toda la noche autos y ómnibus, toda la noche ruido. Me vine de vacaciones a Juan Lacase y a dormir en la casa, de estar durmiendo en la casa de mi prima. Era tan fuerte el silencio que se escuchaba como un zumbido de los mosquitos. Cuando pasaba era impresionante, lo único que se escuchaba, ¿no? No podía dormir por el silencio, acostumbrado al ruido, ¿sí? Ahora que he aprendido a acostumbrarme a este lugar, ya me molesta el ruido, ¿sí? Que podamos tener ese tiempo a solas con Dios, ¿sí? Donde Dios quiere trabajar en tu corazón la paciencia, el saber esperar, el saber buscar del Espíritu Santo aún cuando no te hable, ¿sí? Y saber que por sobre todas las cosas Él siempre va a procurar lo mejor para tu vida. Jorge Luis Borges, ¿lo conocen? Dice: no hables a menos que puedas tener algo mejor que el silencio, ¿sí? Miren que sabio. Dice: no hables a menos que puedas mejorar el silencio, ¿sí? Si no tenés algo para mejorar el silencio, mejor no hables. Y como decía, que el silencio desarrollaba también, nos enseñaba a ser pacientes, a saber esperar. En la Biblia hay muchos versículos sobre ser paciente. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, lo que decíamos recién. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él espero mi corazón y fui ayudado. El Proverbio 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale tener dominio propio que conquistar ciudades, más vale ser paciente que valiente, ¿sí?
porque en esa paciencia Dios va a estar trabajando, en esa paciencia Dios nos va a dar lo mejor para nuestra vida. También tenemos historias de personas que por no saber esperar perdieron todo lo que tenían. Tenemos el ejemplo de Saúl, ¿sí? Saúl tenía que esperar a que viniera el profeta a hacer la ofrenda para ir a la batalla, y él no venía, y estaba intranquilo porque se venían los filisteos encima, porque ya la gente que estaba con él lo estaba apurando, y por no saber esperar, dice que perdió esa batalla. No solamente perdió esa batalla, sino que también perdió el favor de Dios sobre su vida, ¿sí? Porque no supo esperar. En cambio, tenemos, a lo contrario, acá bueno, esto le va a gustar a Maxi, David, hablando de David, él sí supo esperar el tiempo de Dios. 2 oportunidades tuvo de eliminar a Saúl, en que ya David había sido ungido como rey, podría haber tomado su lugar, pero sin embargo sí supo esperar, ¿sí? Y pacientemente supo esperar, porque tuvo varias ocasiones y pasó un tiempo muy largo, inclusive tuvo que esconderse en una cueva para huir del rey, ¿sí? Y en ese lugar esperó para hacer la voluntad de Dios, porque era temeroso de Dios. Y las personas que son temerosas de Dios desarrollan en su corazón la paciencia, ¿sí? La paciencia con las personas que te rodean, con esas personas que todavía están ahí, le falta crecer, y a veces voy a decir, este hermano no cambia más, ¿sí? Yo también estaba trabajando en paciencia en este tiempo. Pero qué importante es saber que estamos en el tiempo de Dios. Y si Dios está haciendo silencio en este momento sobre tu vida, dale gracias porque de algo te está guardando, ¿sí? Porque seguramente Dios algo te está previendo. ¿Sabes que ese día, antes de partir, como decía, que queríamos hacer ese viaje para Chile y el Señor estaba en silencio y se rompió el auto, yo después le pedí oración, me quedé mudo, me quedé completamente mudo, no podía hablar, ¿sí? Tomé mucho frío, los nervios me dejaron mudo. Y yo le dije al Señor, después que hubo ese silencio bastante grande, le dije al Señor, dame una palabra, yo te pido 2 cosas, que los chicos, Joaquín y Julieta, oren por mí, y si es tu voluntad que vuelva a hablar, y dame una palabra, ¿sí? Para saber si es realmente la confirmación o es que nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Entonces los chicos eran chiquitos, oraban por mí, bueno, evidentemente yo me quedé mudo, ¿sí? No me pasó nada. Y el Señor me dio 2 palabras. El Señor es guardar de sus hijos y librarlos de la muerte. Y dije, bueno, entendí clarito, desarmé las valijas y nos quedamos tranquilitos en casa, ¿sí? Dios sabe lo que hace. Dios sigue teniendo control de todas las cosas. Dele gracias al Señor cuando hay ese momento de silencio. Dele gracias al Señor cuando lo ministra. Dele gracias al Señor en todo tiempo, porque Él sigue siendo su papá. Y Él le prometió estar con ustedes todos los días hasta que el Señor venga, ¿sí? Él mandó su Espíritu Santo que está todos los días con usted. Y Él nos prometió que todo lo que viene en el corazón del Señor, Él nos lo iba a hacer saber, ¿sí? Así que cuando oren, denle la gloria a Dios, pidan al Señor que desarrolle ese atributo, esa virtud de saber tener paciencia. No le pida pruebas, ¿no? Pero pídale que el Señor desarrolle en usted esa habilidad de poder esperar, de ser paciente. Así como fueron con usted, para que también podamos tener esa paciencia y ese tiempo de poder respetar a los otros en sus tiempos también. Y yo quiero, fue media cortita la palabra, pero yo quiero terminarla. Avi, ¿me podés poner el videito? Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace.
Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Siento santo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace.